Ok, perfecto. Me alegra, buenos días a todas y todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Alguien que nos bien, gracias. cuente cómo, por ejemplo, en Medellín, Ángela? Sí, señora, un poco complicada la cuestión, pero vamos bien. Sí, sí, vi que todos los días amanecen con más restricciones y bueno, yo espero que ustedes se estén cuidando mucho, que estén atendiendo como todas las recomendaciones de cuidado para que todos estén sanos y podamos esta pandemia de manera. En Bogotá también amanecimos con nuevas restricciones esta semana, pero bueno, aquí en casa todos nos cuidamos. Espero que en todas las regiones todos se estén cuidando muy bien. También nos acompañan otras entidades territoriales, Girardot, no sé cómo me dicen. Alguien que nos cuente cómo amanecen en Girardot. No escuchamos a nadie. Judy, ¿nos ibas a contar cómo amanecen en Girardot? Bueno, por ahí escuché que amanecen muy bien. Y en Turbo y apartado, ¿cómo amanecen el día de hoy? Buenos días. Alguien que nos cuente cómo están allá en Turbo, en apartado, buenos días. En Turbo estamos bien. Ah, bueno, me alegra. ¿Y en apartado? Hombre, bueno, deben estar bien, el clima. Bien, bien. Está bueno. Ah, bueno. Bueno, me alegra que todos se encuentren muy bien porque esto es importante para empezar nuestro taller. Aquí en Bogotá pues tenemos un día que amaneció un poco lluvioso, pero ya está empezando a salir un poco de sol y con una buena taza de café pues realizaremos este taller de la mano de todos ustedes. Este es el taller de lenguaje que pues con respecto ciclo 1 de nuestra ruta de formación y acompañamiento. Este es un taller que se denomina la lectura en la escuela, entre el placer y el saber, y es un taller de profundización que se complementa con la STS de lenguaje que ustedes ya estudiaron esta semana y sobre el cual hay que aclarar que es un taller que llega solamente hasta los docentes, es decir, es un taller que no baja a los estudiantes, sino que busca apoyar la formación de los docentes en lenguaje. Entonces espero que puedan disfrutarlo en este momento y que posteriormente lo puedan compartir en todas sus instituciones educativas. La metodología de este espacio, ¿cuál será? Bueno, pues es un taller, tenemos una presentación base que nos presentará ciertas ideas claves de eso que estamos hablando hoy, que es la lectura en la escuela, y tendremos también unos espacios de interacción a través del chat, a través del micrófono. Espero que nos escuchemos muy bien y a través de la herramienta Padlet. Y por supuesto al final tendremos un espacio de reflexión, sobre todo para que hablemos un poco de lo que queda de este taller, de las preguntas que se generan, las reflexiones que nos genera este espacio, ¿vale? Entonces, este es el taller de lenguaje, espero que lo disfruten. Este es un taller que surge por una necesidad que todos reconocemos muy evidente, y es la necesidad de formar comunidades lectoras que estén lo suficientemente informadas para participar de forma activa en la sociedad, ¿no? De este taller destaco que tiene un énfasis en el placer. Les agradezco apagar sus micrófonos para que nos escuchemos muy bien. Les decía que este taller hace un especial énfasis en el placer de la lectura y en apreciar esa dimensión estética de la literatura. Entonces seguramente lo vamos a disfrutar mucho. Y también de este taller destaco que trae unas ideas
fuerza interesante sobre el rol del docente como mediador del proceso lector en la escuela. Entonces, de nuevo, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Continuemos revisando cómo está distribuido este taller. En pantalla ustedes tienen los 5 momentos que tenemos y adicional pues este momento de presentación en donde revisaremos los objetivos y las grandes metas que pretendemos alcanzar con este espacio. Luego tendremos un espacio de exploración en donde tendremos un ejercicio literario en donde compartiremos un poco ese placer por la lectura que nos ha acompañado en nuestra vida. Posteriormente tendremos un momento de reflexión en donde revisaremos algunas ideas fuerza que nos ofrecen 5 autores sobre el proceso de lectura en la escuela. Tendremos en un tercer momento un espacio de práctica en donde leeremos 2 textos que irán desde lo subjetivo al objetivo y que podremos digamos, interpretar y compartir con el auditorio que nos acompaña el día de hoy y en redes sociales también. En el cuarto momento tendremos un espacio de transferencia en donde conectamos un poco este con las sinergias y finalmente tendremos un espacio de cierre que, como les contaba, pues allí tendremos la valoración del taller, pero también tenemos una reflexión para todos ustedes en este momento. Entonces, continuamos revisando cuál es el objetivo general de este espacio. Bueno, es el que ustedes leen en pantalla. Busca reconocer las posibilidades que ofrece la literatura pues en el marco de la escuela, desde sus diferentes géneros, la novela, el cuento, el teatro, y analizar el fenómeno de la literatura en la escuela, un poco más allá de verlo como un accesorio, verlo como realmente desde la importancia que tiene, ¿no? Y esto con el fin de que nos permita interpretar el mundo, darle significado, pero también resignificarlo y sobre todo que nos permita participar en la sociedad de forma activa, ¿no? Este es como nuestro objetivo general. Tenemos también 3 objetivos específicos que son los que ustedes también aprecian en pantalla. Por un lado tenemos fortalecer los principios a partir de los cuales se trabaja la obra literaria desde su perspectiva estética en la escuela, que era un poco lo que les decía al comienzo. Se trata de abordar la dimensión estética de la literatura en este espacio y reconocer su importancia. Otro objetivo también tiene que ver con proponer estrategias que permitan una aproximación crítica al texto literario, un poco con la idea de seguir promoviendo el pensamiento crítico, y esto conecta muy bien con el trabajo que hicimos en el ciclo de apertura. Por otro lado, pues también tenemos el objetivo de aportar referentes teóricos desde los cuales se indague por la importancia del estudio de la literatura en la escuela, ¿no? Poco insistir en la importancia de la literatura en la escuela, no solamente desde el lenguaje, pues a través de todo el currículo. Tenemos unos desempeños esperados que principalmente buscan que los participantes al final de este taller pues puedan reconocer ciertos principios y estrategias para trabajar la literatura en el aula, y sobre todo también un poco ganar conciencia sobre la importancia de la literatura en el currículo, pero sobre todo en la vida, en nuestro rol, sobre todo como ciudadanos. ¿Sí? Mary, perdón, ¿ya iniciaste la grabación de la actividad? No he iniciado la grabación. ¿Desean que la grabe? Voy a grabarla. Vamos a ver. Bueno, voy a iniciar la grabación. Entonces, gracias por avisar. Formadora, nuevamente se escucha con bastante interferencia, no sé, pues he leído en el chat que hay varios que tienen interferencia. Atendiendo a la sugerencia de ahorita, pues estoy usando auriculares, pero incluso con el auricular se escucha demasiada interferencia, entonces no sé
Vale, voy a... En este momento, por ejemplo, se escucha bastante distorsionado y se aísla el sonido incluso por momentos, el audio. Yo también escucho un eco, yo también escucho como un retorno, no sé si de pronto alguien tiene el micrófono encendido. Como les dije, acabo de quitar la cámara para ver si mejora un poco la señal. Voy a hablar un poco más fuerte, un poco más cerca al computador para ver si me escuchan mejor. ¿Qué tal me escuchan ahora? Muchas gracias. En este momento se escucha bien. Es como le digo, no es continuo, sino que en el momento en que usted empieza su devolución o su exposición, comienza, esa interferencia y se pierde el audio por momentos. Entonces, pues en este momento se escucha bien. Vale, pues a ver, aquí estoy conectada a mi red, digamos, no a mi red Wi-Fi, sino directamente al router que tengo en mi casa. Estoy revisando la conexión. Vamos a ver, esperemos que podamos seguir avanzando bien, ¿vale? Ustedes me van contando y si es preciso, pues hablo de forma más pausada y si se necesita, pues repetimos las ideas, ¿vale? Ustedes me van contando. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, señora, se le escucha bien. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces yo retomo la presentación y si se necesita que repita algo, pues ustedes me van contando. Aquí tengo como todas las posibilidades de conexión en mi casa y bueno, espero que funcione muy bien. Íbamos en los desempeños esperados, entonces habíamos revisado lo que es el objetivo general, en donde se da pues se reconoce la importancia de la competencia literaria en el marco de la escuela y cómo esto nos permite trabajar la interpretación del mundo, darle significado, pero también resignificarlo y cómo la literatura puede ser un camino para el desarrollo de la ciudadanía, ¿no? También hablábamos de los objetivos específicos, que tenemos los objetivos específicos que ustedes tienen en pantalla y estábamos describiendo lo que son los desempeños esperados, ¿no? Y les decía que en general lo que se busca es que los participantes con este taller o al final del taller pues puedan reconocer principios y estrategias para trabajar literatura en el aula y ganar cierta conciencia sobre la literatura, pues no solamente en el currículo, sino al interior de la vida de los estudiantes, ¿vale? Esto era como lo que habíamos hablado hasta ahí. Entonces, tenemos un ejercicio para empezar. En esta exploración tenemos un ejercicio que yo le llamo una exploración literaria. Entonces, los invito a que se conecten con esos libros, esas novelas que han leído ustedes a lo largo de su vida, que se conecten de pronto con los textos, las novelas que leyeron en su colegio, en su proceso académico y que hagamos el siguiente ejercicio. Lo que vamos a hacer es, los invito y las invito a que busquen un texto literario en sus casas, ¿no? Que ubiquen un texto literario, puede ser una novela, un cuento, en su biblioteca o en su mesa de noche. Puede ser un libro, como les digo, que hayan leído en el colegio, durante sus procesos académicos, pero también pues, puede ser un libro que estén leyendo en este momento, ¿vale? Entonces, de ese libro, les invito a que tomen una foto de la portada o de la cubierta de ese libro y que la compartan con todos y todas nosotros. Pero además de compartir esa foto, los invito a que a partir de las comprensiones
que ustedes hicieron sobre dicho texto o están haciendo en este momento, pues depende de cuándo lo leyeron, establezcan si relacionaron este texto o lo están relacionando con su mundo, con su realidad y de qué forma, ¿vale? Entonces, esta es la actividad que les propongo para luego compartir la foto y la experiencia en el Padlet que voy a poner en el chat, ¿vale? Entonces, la actividad es muy sencilla, ir en busca de un texto literario a sus bibliotecas, a sus escritorios, a sus mesas de noche y compartirnos cómo ustedes han conectado o cómo están conectando ese texto con su mundo, con su realidad, ¿vale? Si de pronto leyeron un texto en el colegio que recuerdan mucho, que les trae muchos recuerdos y no lo tienen a la mano, también podrían tomar una foto de Google, está bien, ¿vale? No pasa nada. Ya comparto el Padlet que vamos a utilizar en el chat y para esto tendríamos 10 minutos, o sea, son las 7:51, estaríamos hacia las 8 retomando aquí para que compartamos un poco esa experiencia literaria de nosotros como auditorio, ¿vale? Entonces 10 minutos para ir, buscar el libro, compartir el Padlet y que todos disfrutemos de estas experiencias literarias. Entonces los dejo para que vayan a buscar el libro. Hay diferentes autores, diferentes novelas. Me gustaría que de pronto alguien a través del micrófono nos cuente su experiencia literaria. ¿Qué libro seleccionó y cómo, pues a partir de esas comprensiones que hizo, bueno, cómo lo relacionó con su mundo y qué significa para ustedes ese texto? ¿Alguien que se anime, un voluntario, pueden pedir la mano? Y aquí los voy a buscar. Aquí está. Edwin, adelante. Pues no, obviamente presentaron libros bien interesantes los compañeros y obviamente también como una muy buena justificación de por qué ese libro. Yo escojo por el momento que estamos viviendo y de hecho lo puse en el comentario, Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, pues porque además de que es un libro importante dentro de la esfera literaria, la literatura universal, yo creo que para el momento histórico que estamos viviendo nos pone a pensar bastante frente a lo que son nosotros, la fragilidad del ser humano frente a un fenómeno de una pandemia, que no hay ricos, no hay pobres, no hay dinero que valga, simplemente ya es sobrevivir y es lo que afectará a todo el mundo. Entonces yo creo que es un libro pues que nos plantea por el momento histórico que vivimos una buena oportunidad de reflexionar frente a todo este tipo de fenómenos como las pandemias. Vale, muchas gracias. Así es, el maestro Saramago siempre acompañándonos con estos libros tan interesantes. Le doy la palabra a Deifer y luego a Adriana para que sigan. Buen día, formadora, muchas gracias. Buen día para los compañeros docentes. Bueno, compartí un libro de Ernest Hemingway, es una novela corta, se llama El viejo y el mar. Sí. Entonces es un libro pues, que nos relaciona y me evoca una tradición familiar que mi familia, mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá, yo, nos hemos dedicado al arte de la pesca, a la pesca artesanal. Entonces es una lectura pues que me transporta a ese contacto con el mar, con la naturaleza, con las especies marinas. Y también es un llamado a que siempre debemos estar en esa búsqueda constante de materializar nuestros sueños, de enfrentar cada día las dificultades que tenemos a diario. Y queremos estar siempre en la búsqueda constante de nuestra felicidad, de trazar nuestras propias metas y enfrentar los desafíos. Entonces es un libro pues, muy bonito que siempre lo tengo presente cuando pasamos por algún tipo de dificultad, algún tipo de adversidad. Recuerdo las hazañas del viejo y cómo ese gran pez nos impulsa a seguir avanzando en contra de la marea.
Muchas gracias. Muy bien, Deifer, gracias por compartir esta experiencia con la obra de Hemingway. Estaba Adriana, y por último le damos la palabra a Judy para ir cerrando este espacio. Sí, señora. Adriana, Buenos adelante. días para todos. Yo compartí 2 textos, uno que estoy leyendo en este momento que se llama Lo que fue presente de Facio Lince y Una escalera al cielo de Mendoza. Dice, claro que me han tocado estas obras y todas las que he leído. Lo que fue presente me hace no olvidar la historia del país donde vivo, me hace reconocer al otro como importante y parte de la sociedad y me permite reafirmar lo frágiles que somos. Una escalera al cielo es un libro de cuentos que me remite a mi construcción y cómo a partir de mis decisiones me construyo todos los días. También como mi libertad y mi autonomía no tienen precio y por eso debe ser como lo más importante. Lo que más me remite a una escalera al cielo es esa capacidad de tomar decisiones y cómo un sujeto se construye a partir de sus decisiones, cómo todas esas pequeñas decisiones, desde toda esa suma de voces que habitan a un sujeto, hacen parte de su construcción. Entonces, interesante ese libro de cuentos. Gracias. Muy interesante, Adriana. Lo pondré en la lista de mis lecturas. Es excelente. Adelante. Judy. Sí, buenos días. A ver, estaba aquí pues como muy debatida entre Mendoza, George Clason, Gabriel García Márquez, pero decidí poner el libro que me estoy leyendo pues en este momento, y es un libro de Walter Rizzo que tiene que ver, bueno, titulado como Más fuertes que la adversidad, y tiene que ver exactamente con la situación de salud pública que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo seleccioné? Porque para mí fue muy duro el 2020. Inclusive me tocó renunciar al trabajo ya por las condiciones laborales que nos estaban ofreciendo. Dije, no, hasta aquí. Entonces me tocó como tomar esa decisión, y precisamente en esa época no era fácil tomar ese tipo de decisiones, ¿cierto? Quedarse sin empleo, pero era una decisión que había que tomar, ¿cierto? Me encanta porque en él de alguna forma nos dice que valiente no es el que no tiene miedo, sino quien lo enfrenta, así le tiemble hasta el alma. Entonces me ha llegado demasiado, y él ahí en esa obra nos cuenta cómo a él también le tocó vivirla. De alguna forma pues es un autor más de literatura como de superación personal, y entonces él dice ¿Es una novela? ¿Es una obra literaria? Sí, es una obra, sí, es una obra completa, y es lo más nuevo que ha sacado, y es sobre todo con el COVID-19, que está relacionado con la pandemia. Entonces él ahí también relaciona y dice que en casa de herrero cuchara de palo, porque él, que es una persona pues como que nos enseña a ser fuertes y a conocernos y a enfrentar la adversidad, le tocó muy duro, porque su esposa precisamente tuvo como una caída de salud, y a él le tocó cambiar absolutamente todo, hasta sus horarios de escribir, ¿cierto? Siempre era en la madrugada y le tocó en la noche porque le tocó asumir todos los roles de la esposa, y de alguna manera pues acá también nos estamos viendo, o la mayoría, cambiar de roles todo el tiempo. Nos toca debatirnos entre las cosas de la casa, entre lo laboral, y me ha llegado demasiado, entonces por eso lo escogí. Muchas gracias. Muy bien, Judy, muchas gracias a ti y a todos por compartir estas experiencias literarias. Ahí en el Padlet quedan muchas historias para leer, y en realidad todas las experiencias registradas y que nos cuentan pues son muy interesantes, ¿no? Todas son muy valiosas. Yo aprecio mucho pues su generosidad al compartirlas con nosotros, y esto nos deja ver un poco que cuando realizamos la lectura de una obra literaria, ¿no? De una obra artística, creo que ahí se colaron algunos libros que no son creaciones artísticas, pero que no importa, pero cuando realmente leemos un libro, una obra literaria, hacemos una conexión con el mundo a partir de nuestras vivencias, ¿no? Miren cómo cada uno de nosotros conectó estas historias con
parte de nuestras vidas, ¿no? De ahí pues que todos tengamos formas diferentes de aproximarnos a las obras y a las novelas, ¿no? Seguramente el significado que le doy yo, la interpretación que le doy yo al viejo y el mar, pues será muy diferente a la interpretación que Deifer nos contaba de su experiencia misma de pescar, ¿no? Cuando yo me leí El viejo y el mar, pues yo me imaginaba lo poco que había visto del mar, ¿no? Y lo poco que conocía de la pesca y de la diversidad que se me lo imaginé desde el arte de pescar, ¿no? Entonces vemos que como cada uno de nosotros lo conecta desde nuestra experiencia, como vemos los textos, nos plantean múltiples interpretaciones y quizás este libro que leí de Walter Rizzo, que nos cuenta que es una obra literaria y que está enfocada en la pandemia, seguramente tendrá otra interpretación en 10, 20 años cuando hayamos superado esto, ¿no? Y esto es un poco una idea fuerte que tiene este taller, una idea fuerza de este taller es relacionar la obra literaria con el contexto de los estudiantes en sus clases, ¿no? Y esto pues es muy importante. Y yo pues aquí les cuento una anécdota mía y es que yo en el colegio, como muchos seguramente de ustedes, pues tuve que leer El Quijote, ¿no? El Quijote de la Mancha y bueno, era un libro tan extenso y era un libro, digamos que yo no conseguí conectar con mi vida en ese momento, era adolescente, no conseguí conectarme y me limité a lo que me llevaron, ¿no? Que era identificar unos personajes, unas ideas, sobre todo unos hechos y dar cuenta de eso, de lo que ocurría allí, pero no de cómo conectaba yo eso con mi mundo y esa fue una tarea que para mí fue un poco tediosa, fue aburrida y yo no entendía un poco cómo se destacaba tanto la riqueza de esta obra cuando yo realmente pues no podía apreciarla, ¿no? Esto fue un poco desafortunado, pero luego conté con la fortuna de ya en mi pregrado de tomar una clase de literatura española y tener que leer otra vez El Quijote, pero en esta oportunidad conté con la magia de un profesor a quien le apasionaba el Quijote de la Mancha, un experto en literatura española, y cómo me pudo conectar y cómo me ayudó a conectar esa sociedad española con lo que yo vivía aquí en Colombia, ¿no? Un poco poder llegar a entender el Quijote como una crítica a esa sociedad española, pero también ver cómo esas redes de poder que, por ejemplo, aparecen en el Quijote y cómo esa dimensión social y política que se aprecia en la obra, pues yo también la podía. Creo que se fue. ¿Se pausó? Sí, no se escucha nada. Yo pensé que era a mí que se me había caído. Pensé que era mi equipo. Me pasó lo mismo. Me pasó igual, yo pensé que también era el mío, pero hay que hablar, a ver. Compañeros, ¿están ahí? ¿O es mi equipo? Parece ser tu equipo. Aquí estamos todos. Yo creo que ¿Todavía se ve la presentación o es mi equipo? No se ve la No se ve. no se ve. No se ve, estamos jugando escondido. Sin internet unos minutos. Tranquila, Es algo que se me sale de las manos. Bueno, denme un segundo, retomo la presentación y me cuentan hasta dónde escucharon, ¿vale?
Estaba yo en dónde. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Alguien que cuente? Vamos aquí en esta exploración. Ahí vamos. Vale. Ya se hizo la socialización de las obras literarias y vamos para la otra. Vale. Mary, nos estabas hablando acerca del Quijote de la Mancha y tu experiencia con él. Eso era lo que estabas hablando cuando se te cayó la señal. Vale, sí, no, les quería contar un poco cómo había sido mi experiencia con el Quijote de la Mancha, que tuve en un comienzo una experiencia pues desafortunada, porque creo que no tuve una buena mediación entre el texto, el contexto, mi vida y demás. Y cómo esa experiencia con el Quijote fue muy diferente cuando tuve una mediación y cuando pude conectarlo con el mundo y solo que esta es una de las ideas fuerza del taller, ¿no? Conectar, relacionar las obras literarias con los estudiantes es fundamental. Llevarlos a que hagan una lectura de diversión, una lectura que les genere placer, pues es fundamental para que logren conectarlo con su vida y que eso resuene en su interior, ¿no? Que quede como un eco, que les retumbe en diferentes aspectos de su vida, ¿no? Eso era un poco lo que quería compartir con ustedes. Avancemos entonces en lo que es esta estructuración que tenemos para el día de hoy. Entonces, si este internet me lo permite, les contaré un poco sobre 5 aspectos les contaría Profe, se escucha relacionados con lo que se está distorsionando la voz. No escuchamos bien. Profe, cambie el espacio en el que está por si de pronto no le está llegando bien la señal y quizás esté muy encerrada. No está, tengo la conexión directa. No, lo que se me toda la casa, entonces no se entiende absolutamente nada, formadora. Está súper cortada la comunicación. Va 5 minutos, yo trato de poner otro internet, ¿vale? Cuéntenme si me escuchan mejor. Sí, señora. Sí, señor. Se escucha mejor. Bueno, de nuevo me excuso y espero que en adelante todo siga muy bien. Para reconectarnos, entonces, habíamos quedado en este ejercicio literario en donde habíamos compartido ciertas experiencias de aproximación a la lectura y cómo esta lectura la habíamos conectado con nuestras vidas. Todas las intervenciones evidenciaron esto y cómo esto pues hacía muchos casos se habían leído en su interior, ¿verdad? Y decíamos que era un poco les estaba contando que pues avanzaríamos un poco en lo que es la estructuración, ¿verdad? De esta estructuración les estaba contando que tenemos como 5 grandes apartados o asuntos que quisiéramos compartir con ustedes, ¿verdad? Tenemos por un lado, esto pues yo ya lo había dicho, pero entiendo que se me escuchaba muy bien, así que lo voy a repetir. Decíamos que vamos a abordar un poco lo que ha sido la lectura en el programa Todos Aprender, un poco para ver cómo hemos abordado o algunos aspectos
muy importantes que se han destacado en la aproximación de la lectura en el programa Todos Aprender. También revisaremos un poco el ejercicio lector en doble vía, ¿no? Como dos opciones de lectura que queremos estén presentes siempre en el aula. Por otro lado, también avanzaremos un poco, revisaremos ciertas ideas frente al acceso a la lectura en la escuela, sobre todo para que identifiquemos muy bien cómo es el acceso a la lectura en las instituciones que nosotros estamos acompañando en este momento. Y también revisaremos un poco unas ideas del texto y el mundo a partir de 5 autores que nos hablan un poco de esa conexión de la que hemos venido hablando, ¿no? Cómo relacionar ese texto con el mundo, pues, de nuestros estudiantes en este caso particular. Y finalmente terminaremos con ciertos roles del docente como mediador del proceso lector, ¿vale? Esto es lo que tenemos para el día de hoy. Espero que todos pues lo disfruten y encuentren aquí ideas, fuerza para llevar a sus docentes y contribuir al fortalecimiento de esas prácticas en el área del lenguaje, que es lo que queremos y a lo que apuntamos en este programa. Entonces avancemos con la lectura en el PTA. Siempre ha querido formar, fomentar la lectura en las aulas, ¿no? Y esto pues lo hay el lenguaje, pues uso de géneros y la aproximación que hemos podido tener con ciertos libros, pues es una colección de libros que que también para abonar a eso, al fomento a través de estrategias didácticas actuales en los diferentes talleres que hacen parte de la línea de formación y acompañamiento del taller. Un gran aliado del programa ha sido el Plan Nacional de Lectura y Escritura. Desde allí pues se han diseñado también muchas estrategias para el fomento a la lectura, no solamente en las instituciones del programa, sino en otras. Nosotros hemos estado muy cercanos a ellos y sobre esto quisiera compartir dos ideas fuerza de lo que ha sido con lo que... Doctora, qué pena interrumpir, pero su discurso no se entiende porque hay intermitencia en su señal. Iba a realizar la misma no se comprende nada porque se escucha a medias cada una de las ideas, entonces uno se queda como tratando de completar la idea. Con los datos de un celular. ¿Cómo me escuchan? Sí, te escucha mejor, Mary. Vale, bueno, entonces este es mi plan C. Hay plan D, no se preocupen. Bueno, tomémoslo con tranquilidad porque, bueno, no podemos hacer más. Bien, les estaba contando que cómo ha sido la lectura en el PTA. Les decía que pues el PTA siempre ha estado interesado y siempre ha querido fomentar la lectura en las instituciones que acompañan, ¿cierto? Sobre todo lo ha hecho a través del área del lenguaje, ¿sí? A través del estudio pues, de diferentes géneros, de lo que ha sido pues, el trabajo que hemos realizado con la colección Semilla y con las diferentes estrategias didácticas que han hecho parte de la propuesta del programa de formación y acompañamiento. ¿Sí? ¿Hasta ahí me escuchan bien? Perfecto. Sí, señor. Listo. Vale. También les decía que de ese trabajo que hemos hecho con el Plan Nacional de Lectura y Escritura hay una idea fuerte que siempre pues ha destacado en el programa, ¿no? Y es concebir la lectura como un derecho.
Esto nos llega del profesor Carlos Sánchez Lozano, que estuvo pues muy cercano al PNL y de cierta forma pues desde allí nos acompañó en el programa Todos a Aprender, y era concebir a la lectura un poco más allá, o no solamente como un proceso cognitivo, como una práctica cultural, sino concebirla como un derecho, no verla como un lujo, como un placer de pocos, de las élites, sino verla como un derecho de todas y todos, ¿no? Un poco realzando el carácter político de la lectura, y esto nos queda de lo que hemos trabajado en el programa y que es una idea fuerza, ¿no? Entonces, la idea aquí es, si concebimos a la lectura como un derecho, pues entonces tenemos que todas y todos garantizar ese derecho en la escuela, ¿no? Ese es un poco el sentido de traer ese carácter político de la lectura. No es un lujo, no es una obligación, es un derecho. Es un derecho que promueve el Estado a través de planes como estos, y que nosotros como docentes pues también estamos en la obligación de hacer que todos los estudiantes pues puedan disfrutar y acceder a esto que es el derecho a la lectura, ¿vale? Otra idea fuerte que ha permanecido en el trabajo que ha hecho el programa con la lectura es ver la lectura como un eje transversal a todas las áreas del conocimiento, ¿no? Decíamos en un comienzo que el programa pues lo ha hecho directamente desde su propuesta de formación del área del lenguaje, pero también se ha querido y se ha promovido que los textos literarios pues permeen todo el currículo, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos nosotros claro y que lo promovamos también en los establecimientos educativos. Entonces, estas dos ideas son claves en lo que es el trabajo de la lectura en el programa, concebirlo como un derecho. Si es un derecho, entonces todos necesitamos acceder a eso, debemos proveer oportunidades para que todos tengan ese derecho, ¿sí? Y también ver la lectura como un eje transversal es muy importante. Esto en cuanto a lo que ha sido el trabajo de la lectura en el PTA. Avanzando entonces, abordamos el ejercicio lector en doble vía, ¿no? Y aquí la idea que traemos es que al aproximarnos a un texto literario, una novela, un cuento, una obra de teatro, podríamos reconocer dos tipos de lectura, ¿no? Una lectura como diversión que nos permite pues experimentar placer y goce, pero también una lectura como actividad intelectual que nos permite entonces pues aprender, comprender, entender el mundo, interpretarlo y resignificarlo también, ¿no? Entonces, usualmente lo que encontramos en las aulas es una lectura instrumental, ¿no? Una lectura que en los primeros grados es utilizada para el reconocimiento del código, para aprender las letras, para reconocer sus sonidos, y que pues más adelante se convierte en una actividad para hacer resúmenes, para identificar personajes, ideas secundarias, pero que en pocos casos lo llevamos al ejercicio interpretativo, como les decía que me ocurrió a mí en el colegio, y menos son los espacios para una lectura como diversión, ¿no? Que nos genere placer y en donde podamos disfrutar esa dimensión estética de la literatura, lo bello del lenguaje, la lozanía de los textos, ¿verdad? Entonces, esta es la invitación que tenemos en este espacio, y es concebir la lectura en esa doble vía, ¿no? En nuestras aulas la idea es que deben estar las dos, sí, que debemos contar con estas dos posibilidades de lectura, ¿no? No estaciarnos solamente con la belleza, ojalá pues se dé este espacio, pero no solamente quedarnos ahí, sino que avanzar en una lectura como una actividad intelectual que me permite comprender, analizar, interpretar, ¿verdad? Esto es muy importante que lo tengamos presente para el acompañamiento que hacemos nosotros de los maestros en el área del lenguaje, estar muy atentos a que esto pues sea posible, ¿no? De estos dos
tipos de lectura que mencionamos acá, es importante ver que cada uno pues tiene sus intencionalidades. Mira, mañana me manda uno o dos que yo sé la misma, pero la idea es que... Les agradezco apagar sus micrófonos, pero hasta ahora me van escuchando bien, ¿cierto? Sí, se escucha muy bien. Sí, todo está bien. Señora. Definitivamente mejor, profe. Yo aproveché esa intervención para chequear que me escucharan bien. Entonces les decía que esos dos tipos de lectura pues operan de manera pues diferenciada, tienen unas intencionalidades y unas aproximaciones particulares, ¿no? Lo que debemos tener en cuenta es que en el trabajo que hacemos con la literatura en el aula, pues no nos podemos sustraer de ninguna de las dos, sino que las dos deben estar presentes en el aula, ¿no? Una literatura que disfrutemos, pero también una literatura que nos lleve hacia la comprensión, hacia la interpretación y a la resignificación del mundo, pues para poder comprenderlo y sobre todo para poder transformarlo, ¿no? Y aquí esto también conecta muy bien con lo que hablábamos de pensamiento crítico en el ciclo de apertura. Esto pues también reafirma un poco la idea de que la lectura es tanto un placer como un desafío lingüístico y cognitivo, ¿no? Vamos a ver más adelante con algunas ideas de Stanislao, nos va a contar un poco el desafío y la tarea del trabajo tan exigente que es la lectura, ¿no? No es solo placer, sino que también es un desafío lingüístico y cognitivo. Un poco para ver estas dos dimensiones en el aula y ver qué tanto, por ejemplo, vemos la lectura como diversión en nuestra sociedad en general. Quisiera preguntarles, ¿ustedes qué piensan si yo les pregunto si como sociedad nosotros catalogamos la lectura como diversión, ¿no? ¿Será que para nosotros la lectura es diversión? Me gustaría que cada uno de ustedes respondiera a esta pregunta ya en sus casas en silencio y que hiciéramos un ejercicio de indagación todos para ver un poco eso de qué tanto valoramos la lectura como diversión. Entonces para eso los invito a hacer un ejercicio de indagación. Los invito a que abran dos pestañas de Google Imágenes en sus computadores. Y que revisemos y que hagamos dos búsquedas. ¿Sí? Vamos a buscar estos dos grupos de palabras: niños divirtiéndose y adolescentes divirtiéndose. ¿Sí? Entonces, los invito a que abran dos pestañas de Google Imágenes y que hagan esta búsqueda y que me cuenten qué ocurre. Niños divirtiéndose, ojo que es en Google Imágenes, ¿no? Niños divirtiéndose, adolescentes divirtiéndose. Cuando las hagan, les invitaría a que contaran cuántas imágenes visualizan antes de encontrar a un niño o a un adolescente leyendo. A ver, alguien que haga el ejercicio que nos cuente por ahí. Un ejercicio muy rápido. ¿Cuántas imágenes más o menos encontramos antes de encontrar a un niño? 11 imágenes. 11 imágenes y hay un niño leyendo, ¿sí? Sí, ya está la figura como una escuela, algo así, una maestra. Ah, no, está leyendo. Sí, hay presencia de los libros, sí. Ok, y el niño está leyendo. Hay una niña leyendo y después de esa encontré 6 y hay otro niño leyendo. Ok, muy bien. Vamos entre 10, 15. ¿Y cómo nos va con los adolescentes? Adolescentes divirtiéndose. 29 imágenes antes de 29 imágenes. De encontrar un libro en adolescentes. Y realmente no hay adolescentes porque ese número 30 son unos niños todavía. Ajá. Bien.
adolescentes hay 10 imágenes antes de, y como dice la compañera, son unos niños que tienen unos libros, no son ni siquiera adolescentes. Sí. ¿Y ustedes por qué creen que ocurre esto? Hola. Porque para los niños la lectura no es una diversión. Para mí, para el... Sí. Hola, qué pena, tengo la mano levantada para evitar allí la interferencia, pero veo que no están dando los turnos de la palabra. Me gustaría saber si tengo la palabra en este momento. ¿Quién habla? ¿Uriel? Dale, Uriel. Yo me estaba mirando las manos. Uriel, dale. Darwin Ternero. Darwin, dale. Sí, le iba a comentar que incluso antes de hacer el ejercicio de la búsqueda de las imágenes, pensé que cuando al darle adolescentes divirtiéndose me iba a encontrar con imágenes de adolescentes conectados a una pantalla. Y no, simplemente sabemos en el momento que estamos viviendo, donde esa tecnología precisamente la que ha absorbido a los niños, y se tiene claro que el leer no se toma como una diversión, no a diario en las calles, en los espacios donde transitamos. Sería muy común ver a niños o adolescentes o incluso adultos relajados acompañados de un libro. Normalmente vemos adultos, personas bastante adultas, con un libro debajo del brazo o en la mano o en una estación del metro leyendo mientras se desplazan, ¿cierto? Entonces no es una cuestión para nada común. Incluso por allí en redes sociales hay una imagen en Facebook más exactamente, una imagen que circula mucho de un niño en un transporte público leyendo, y se titula la imagen espécimen en vía de extinción, ¿cierto? Entonces sí, esa imagen dice mucho. Muchas gracias. Okay. Muy bien, sí, así es, ¿no? La verdad es que muchas veces, o sea, la verdad es que como sociedad no catalogamos a la lectura como diversión en muchos casos, ¿no? Y en realidad la catalogamos como un castigo, ¿no? Recordemos recordemos que cuando éramos pequeños muchas veces nos castigaban mandándonos en el colegio a la biblioteca a leer, y en la casa de pronto nos mandaban y nos decían no, váyanse a leer a otro lado, ¿no? La práctica de la lectura como castigo, ¿no? Entonces esto lo que hace es que lesiona un poco ese gusto y esa motivación a la lectura, y hace que al hacer este tipo de búsquedas pues tengamos que ver muchas imágenes antes de ver a un niño con un libro divirtiéndose, y mucho menos a un adolescente. Nosotros hicimos esta búsqueda en el programa para este taller hace varias semanas, y lo que se encontró es que antes de encontrar a un niño leyendo, pues se encontraron 30 imágenes. Y lo sorprendente es que antes de encontrar a un adolescente leyendo, pues se encontraron 60 imágenes, ¿no? A ustedes creo que contaron con un poco más de suerte, y lo que vemos acá es que la lectura es vista no como una fuente de placer, o por lo menos no una de las fuentes de placer que privilegiamos como sociedad, ¿verdad? Al respecto, una autora que se llama Teresa Colomer, ella plantea dos hipótesis frente a lo que puede estar ocasionando esto, y nos dice que la lectura en nuestra sociedad pues está relacionada con el castigo, y por otro lado pues también dice que está un poco relacionada con el acceso que tenemos a los libros, ¿no? Entonces, como no tenemos tan fácil acceso a los libros, pues es algo que no privilegiamos en nuestro día a día, ¿no? Como nos decía el compañero, de pronto es más fácil encontrar, tener acceso a otras fuentes de diversión como la tecnología, el celular, y no tanto los libros, ¿no? Entonces esta autora nos brinda estas dos hipótesis frente a esa percepción que tenemos de la lectura como sociedad. Avancemos entonces.
con esta autora que se llama Teresa Colomer. Ella es una catedrática experta en literatura y ustedes encuentran una cita en sus pantallas que destaca un poco esa labor o esa intención, esa práctica que ha llegado a nuestra sociedad, que encontramos en las escuelas, en muchos lugares de recreación, que es la animación a la lectura, que es un término que está muy de moda y cuyo fin es, pues claro, motivar la lectura. Pero esta autora nos llama la atención de que esto que hemos llamado la animación a la lectura, pues consiste básicamente en ofrecer unos textos al interior del aula, pero es poco el ejercicio interpretativo que le prestamos a ella, ¿no? Entonces tenemos a la lectura, tenemos un acceso a esa lectura, pero el ejercicio interpretativo, el acompañamiento a ese ejercicio interpretativo, pues es muy poco, ¿no? Y sabemos lo fundamental que es esto para favorecer un análisis del texto y que esto nos permita conectarlo pues con el mundo de los estudiantes, ¿no? Algo más que nos dice esta autora es que ella hace pues una crítica a la escuela por desentenderse de su tarea de construcción de hábitos lectores, ¿no? Entonces nos llama un poco la atención, bueno, ¿y qué estamos haciendo nosotros en las escuelas para promover la lectura, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros frente a ese trabajo interpretativo, frente a esos hábitos lectores? ¿Qué hacemos en las escuelas? Tenemos un plan lector, hacemos unas maratones de lectura, ¿qué trabajamos de lectura en el aula, ¿no? Porque ella plantea, esta es una responsabilidad, pero es una responsabilidad que ha descuidado un poco la escuela. Y estas serían dos preguntas que cada uno de nosotros debería hacerse para indagar cómo están estas prácticas de lectura en nuestras instituciones. Y retomando estas ideas de Teresa Colomer, que nos plantea sobre el acceso a la lectura y cómo esta animación que ha llegado en los últimos tiempos a promover la lectura se ha limitado un poco como al acceso, pues nos invita un poco a revisar cómo es el acceso a la lectura en la escuela, ¿no? A detallar cómo sucede el hecho de acceder a la lectura en las instituciones, ¿no? Y un poco lo que podemos apreciar es que existen dos miradas fuertes, ¿no? De un lado tenemos unas instituciones de corte burocrático en donde el acceso a los documentos y a los libros pues depende de una persona, usualmente un profesor que se encarga de la llave, y casi que es un obstáculo porque es una única persona que tiene el poder de manejar el acceso a los libros, y cuando esta persona no está disponible pues nadie puede acceder a los libros, ¿no? Esta es como una de esas perspectivas que podemos encontrar. Pero por otro lado tenemos también las instituciones de corte flexible, ¿no? Que son las que han flexibilizado todo y los libros pues se entregan sin control, las colecciones se pierden y bueno, nadie da razón de los libros y esto pues también obstaculiza el acceso a los mismos, ¿no? Es importante aquí que ustedes identifiquen junto a sus docentes y directivos docentes en sus instituciones qué tipo de acceso tienen en sus establecimientos educativos. ¿Es de corte burocrático o tiene un corte flexible, ¿no? Y sobre todo, independientemente de cuál sea, cómo podemos dinamizar la circulación de este material, ¿sí? Y garantizar que todas y todos tengan un acceso democrático a los libros que tiene la institución, ¿no? Esta es una tarea que nos queda, que se deriva de este taller. Y para avanzar un poco, lo que es la aproximación del texto y el mundo que se propone en este taller, pues tenemos ciertos autores que nos acompañan con diferentes textos y diferentes ideas para aportar un poco como a esa relación que planteamos es tan importante para conectar a los niños y adolescentes y a las personas en general con la lectura. El
primer autor que tenemos aquí es Roland Barthes, un intelectual francés, crítico literario, que escribe un bello texto titulado El placer del texto, que ustedes encontrarán en la bibliografía de este taller y que todos pues debemos leer si es que pues ya no se ha leído. Este autor, se habla de que este autor es uno de los que mejor ha definido lo que provoca la lectura en los lectores, ¿no? Y una palabra importante para todo lo que nos habla este autor en ese texto es el placer, y nos habla un poco del placer de la lectura, ¿no? Y un poco nos habla del placer como un derecho cercano a lo que nos plantea el profesor Carlos Sánchez Lozano, que acabamos de decir hace un momento, ¿no? Todos debemos tener ese derecho de disfrutar la literatura, ¿no? Y esto pues también nos lo dice Roland Barthes, pero no es lo único que nos cuenta sobre el placer. Él nos habla de que el placer en nuestra sociedad occidental ha sido un poco como censurado, ¿no? Como que no es tan bien visto que digamos que sintamos placer, ¿no? Y esto perjudica un poco ese acceso a la lectura, ¿no? Y casi que cuando hablamos de placer debemos luchar como con cierta resistencia cultural, ¿no? Entonces, yo me pregunto si esa concepción desde la sociedad occidental frente al placer no ha obstaculizado un poco la idea de llevar esas actividades de la lectura como diversión al aula, ¿no? Valdría la pena preguntarse e indagar un poco al respecto. Este autor también nos habla de algo que me parece muy particular y muy interesante, y es que diferencia un poco lo que es el sentir placer al leer, pero también lo que es disfrutar el leer, ¿no? Él nos dice que hay una diferencia sutil entre los textos que nos producen placer y los textos que nos producen disfrute, ¿no? Él dice, mire, los textos que nos producen placer son unos textos con los que nosotros nos sentimos pues muy cómodos, son textos que están muy cercanos a nuestra cultura, con los que nos sentimos muy bien. Él habla incluso de sentir euforia y de reforzar un poco nuestro ego, ¿no? De ser muy compatibles con nuestra cultura, y eso es lo que sentimos cuando leemos, ¿no? Pero lo interesante es ver los textos que producen disfrute, ¿no? Él nos dice, mire, no todos los textos producen disfrute, son muy pocos. Los textos que producen disfrute son, por el contrario, textos que nos brindan experiencias límite, que nos sacuden, que nos impactan el mundo en el que vivimos y como que nos sacan, nos pluralizan, si nos descomponen, y esto pues obviamente es algo que nos genera esa pasión que hace que nos conectemos con la literatura y que como que volvamos siempre a la literatura para poder encontrar ese placer que nos da, ¿no? Aquí la pregunta sería qué tantas oportunidades de sentir placer tenemos en el aula, de tener una lectura que esté inclinada hacia la diversión, para que los estudiantes sientan este placer, este disfrute, y que puedan conectarse con la literatura, digamos que les permita esta conexión con la literatura, que es la que nos atrapa y nos engancha, y la que hace que ustedes y yo leamos siempre, busquemos la literatura como una fuente de diversión, ¿no? Esto pues me parecía interesante sobre lo que nos habla Roland Barthes. Él nos cuenta otros aspectos importantes, y es que los textos tienen la posibilidad de ofrecer múltiples interpretaciones, ¿no? Uno puede leer un libro y yo puedo amar un libro, pero resulta que a alguien le produce malestar ese mismo libro, ¿no? Y nos habla un poco de esa posibilidad de los textos, de, como dice la cita que ustedes ven en pantalla, de que unos nos pueden causar unos sentimientos y otros otro, ¿no? Y él nos habla específicamente que me intereso en el lenguaje porque me hiere o me seduce, ¿no? Y nos habla con esto un poco de las múltiples interpretaciones y las posibilidades que tenemos en los textos. Esto es lo que nos cuenta Roland Barthes, súper recomendado
el texto que aparece en la bibliografía. Otro que nos aporta ciertas ideas es Stanislao Zuleta. Él, digamos que él nos regala también un texto muy sencillo, muy valioso, que se llama Sobre la lectura, y lo que la idea fuerza de este texto es lo que ustedes tienen en pantalla, y es concebir que la lectura no es una actividad sencilla, ¿no? Él dice, miren, la lectura es un trabajo, y es un trabajo arduo, es un trabajo de interpretación digamos, al que nos enfrentamos, y no podemos concebir la lectura como una actividad sencilla, instrumentalista, en donde sencillamente un autor escribió un mensaje que yo voy a consumir. Un poco podríamos recuperar la metáfora de Freire de vasija vacía, ¿no? Él nos dice, no, es una actividad difícil, es una actividad compleja que va mucho más allá del consumir información, y nos dice, leer es trabajar, ¿no? Digamos que se esfuerza en el libro. Ustedes van a encontrar diferentes ejemplos de Aristóteles, de Kafka, que nos llevan a descubrir por qué es tan importante la interpretación de los textos. Hay un ejemplo que me parece muy sencillo y que nos muestra como el significado de esto, y es lo que él nos cuenta, que es para Kafka el término del alimento, ¿no? Él nos dice, mire, si ustedes se aproximan a la obra de Kafka, La Metamorfosis o cualquier novela de él, y no entienden, no interpretan qué es el alimento, pues se van a perder de toda la obra de Kafka, ¿no? Él nos dice, no, si interpretamos el alimento de forma ligera y decimos, bueno, es algo que se consume, que es el significado pues más común, nosotros pues nos vamos a perder del valor de la obra de Kafka, ¿no? Y dice, mire, tenemos que hacer un esfuerzo para interpretar ese alimento con algo parecido a lo que significa para Kafka, que son los motivos para vivir, ¿no? Esto cuando Kafka menciona que falta apetito, pues no está hablando de que no tenemos apetito, no tenemos hambre de un alimento, sino lo que hemos perdido es el sentido de la vida, ¿no? Esto lo que nos ejemplifica es, leer es complicado, es un ejercicio arduo, y nosotros como docentes debemos acompañar ese ejercicio de interpretación. Aquí no se trata pues de afirmar que el autor es el propietario del sentido y que nosotros debemos extraer rigurosamente lo que quiso decir el autor, no. Miren que cada uno de ustedes hizo una interpretación de sus textos que leyeron, y esa interpretación es válida, ¿no? Lo que se trata aquí es decir, hay un trabajo, con la lectura se debe hacer un trabajo de interpretación, ¿vale? Esto es lo que nos regala Stanislao Zuleta en su texto sobre la lectura, y que viene a alimentar este taller. Aquí tenemos un ejercicio para ver un poco lo que hemos visto de interpretación, para ilustrar un poco lo que hemos comentado al respecto. Aquí tenemos un texto que aparece en Entretextos, en el libro de trabajo de segundo grado. Es un texto sobre la cigarra y la hormiga. La idea es pues leer este texto y preguntarse un poco como qué nos dice el texto a nosotros, ¿sí? Cómo interpretamos nosotros ese texto, pero luego la idea sería resignificar y cuestionar ese texto, ¿no? ¿Qué pasaría si las condiciones que nos plantean allí con esa cigarra y esa hormiga cambian repentinamente, ¿no? No lo vamos a hacer pues por todo el tiempo que perdimos con esta falla, pero el ejercicio es básicamente ese: leer el texto, conseguir una interpretación a partir de lo que encontramos allí, pero luego llevar al auditorio un poco a pensarse qué cambiaría, como a resignificar esa interpretación, a cuestionarlo y a reformularlo, ¿sí? Como entonces aquí hay unas preguntas que buscan, bueno, pensemos cómo, qué pasaría si esas condiciones cambian, si esa hormiga enfrenta una situación como la que nosotros estamos enfrentando en el marco de la pandemia, ¿no? Entonces,
ese sería un ejercicio para realizar. Otro de los autores que nos acompañan en este taller pues es Freire. De Freire hablamos mucho en el ciclo de apertura y aquí lo mencionamos con un bello texto que él hace para una conferencia que se llama La importancia del acto de leer, ¿no? Y la idea clave aquí es que la lectura del mundo pues precede a la lectura de la palabra, ¿no? Y con esto busca conectarnos un poco, que seamos muy conscientes de que eso que llevamos al aula debe estar conectado, eso que leemos debe estar conectado con el mundo de los estudiantes, y entonces ahí el profesor pues tiene que ser muy juicioso en hacer esa lectura del contexto. Por ejemplo, era lo que promovíamos en el taller del ciclo de apertura, ¿no? Una lectura del contexto, de cuál es ese contexto, esa realidad de los estudiantes, y a partir de ahí proponer esa lectura de la palabra, ¿no? Esto es lo que nos regala Freire. Un poco aquí volvemos a retomar a Teresa Colomer con una idea muy importante, y es que la literatura no podemos percibirla solamente como un instrumento para recibir el patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Porque siempre se dice, bueno, con la literatura recibimos pues todo el patrimonio cultural de la humanidad, sino que ella nos dice, no es solamente recibirlo, sino es una posibilidad. A través de la literatura encontramos una posibilidad para que nuestros estudiantes se inserten en su cultura, ¿no? Que la comprendan, y ella nos recuerda que el análisis de textos literarios pues es un instrumento muy importante para el análisis del discurso, ¿no? Y nos sirve para comprender esa cultura, pero también nos sirve para construir nuestros propios discursos y no quedar a la merced de otros discursos, ¿no? Y cómo esto también posibilita una participación activa en la sociedad como ciudadanos. Y finalmente pues tenemos a Nietzsche, que nos regala una frase que ustedes encuentran en pantalla y que también retoma Zuleta en su texto sobre la lectura, que dice que nadie puede escuchar en las cosas, incluidos los libros, más de lo que ya sabe, ¿no? De acuerdo con Nietzsche, carecemos de oídos para escuchar aquello que no está conectado con nuestras vivencias, y para esto él nos pone un ejemplo muy sencillo, que es imaginemos todos un libro lleno de experiencias que no conocemos, que no son cercanas a nuestra cotidianidad, a nuestro mundo, a nuestra realidad, de las cuales no tenemos conocimiento. Y nos dice, imaginen ese libro y se van a dar cuenta que en este caso, les agradezco apagar su micrófono, se van a dar cuenta que en un caso como este, en una aproximación a un texto como este, pues ustedes no van a escuchar nada, y no escuchar nada es que no van a poder conectarlo con sus vivencias, ¿no? Esto es más o menos lo que nos cuenta un poco este autor, y en este taller lo conectamos con la importancia de generar conciencia sobre el conocimiento enciclopédico que poseemos, ¿no? Que nos acompaña, que hemos construido pues a partir de nuestra experiencia en el mundo, pero que también nos permite seguir conociendo. Con esto terminamos este apartado del texto y el mundo, que les digo es tal vez uno de los más importantes en este taller, y terminamos un poco con el rol del docente como mediador de este proceso lector. Aquí destacaría un poco que es muy importante que el docente reconozca cuál es su postura frente a la literatura, porque de acuerdo a esta postura, pues él va a darle un lugar a la literatura en el aula, ¿no? Como diseñador, como la persona que tiene el poder para escoger los libros que se leen en su clase, ¿no? Es muy importante que el docente reconozca cuál es su postura, ¿no? Y esto influye directamente en la aproximación de los niños y las niñas a la lectura, ¿no? Si tenemos un docente que tiene una relación personal con la literatura, pues lo más probable es que él aborde busque formar
lectores genuinos, ¿no? Si tiene una relación cercana, si él mismo es un lector genuino, entonces pues va a buscar formar lectores genuinos, que sus estudiantes pues disfruten la literatura y tengan pues un encuentro con la dimensión estética de la literatura, que genere un eco en sus vidas. Pero por el contrario, si tenemos un docente que no tiene una relación personal con la literatura, pues lo más probable es que este docente pues aborde la literatura en el aula con fines pues puramente académicos, ¿no? Con el propósito pues de las decodificaciones, de los resúmenes, de las ideas principales. Y no es que los niños no aprendan con esto, claro que aprenden, pero se pierden de muchas otras cosas que ofrece la literatura y que hemos visto en este taller, ¿no? Otro aspecto importante de esa mediación es que el docente pues es el responsable del diseño de esas situaciones didácticas, ¿no? Entonces esto pues exige un ejercicio muy planificado, un proceso de identificar sobre todo cuál es ese corpus adecuado para el desarrollo de esta tarea en la escuela, y que nadie mejor que él lo puede elegir porque es él quien conoce a sus estudiantes, ¿no? Digamos que él no debería ceder ese poder a alguien más que no conoce a sus estudiantes, llámese editorial o llámese no sé quién, experto en literatura, que le diga qué leer sus estudiantes. No, porque va a ceder ese poder si es él quien conoce a sus estudiantes, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, una idea fuerza aquí también es ver a ese docente como el responsable de acompañar ese ejercicio interpretativo, como nos lo decían hace un momento estos autores que trajimos a este taller, ¿no? O sea, leer es importante, tener una lectura desde la diversión que me genere placer es muy importante, pero tampoco me puedo quedar extasiado con la belleza de los textos y no hacer el ejercicio interpretativo que estamos llamados a hacer en el aula, ¿no? Y de conectar esos textos con la realidad de nuestros estudiantes. Entonces es un mensaje muy fuerte que debe llegar a nuestros establecimientos educativos. Y con esto terminamos esta fase de exploración y seguimos un poco, con el trabajo que tenemos de práctica para este taller, que tiene que ver con un ejercicio de lectura y escritura. Es un ejercicio en el cual vamos a leer dos textos. Les decía al comienzo, un texto muy desde lo subjetivo, vamos a leer un poema, y un texto muy desde lo objetivo, que es una noticia que aparece en el tiempo, y luego vamos a tratar de ver cómo interpretamos esos dos textos desde nuestra realidad y desde lo que hemos vivido en la pandemia. Entonces los invito primero a realizar este ejercicio de lectura. Tenemos un poema de una profesora retirada estadounidense que se llama Kitty O'Meara, que se llama Y la gente se quedó en casa. Es un poema que ella escribe en el marco de esta pandemia, pero no solamente pensando en esta pandemia, sino en la pandemia que tuvimos hace un siglo atrás. Y también vamos a leer una noticia que habla del doble drama. Es una noticia que ocurre hacia el 20 de abril del año pasado, que se titula Doble drama, duermen hasta 30 personas en una habitación y a veces no tienen para pagar la noche, ¿no? Como les digo, estos dos textos se enmarcan en la situación que vivimos actualmente de pandemia desde hace un año, y los invitamos a leerlos y a preguntarse como qué les dicen a ustedes estos textos, y a preguntarse un poco también desde qué lugar de enunciación se hace, ¿no? Cuál es el contexto, cuáles podrían ser sus intereses y obviamente pues qué dicen los textos. Entonces quisiera un voluntario para que me ayude a leer el poema. Ya lo pongo en pantalla. ¿Sí ven el poema en pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Un voluntario, creo que está Edwin, ¿me ayuda a leer? Listo, lo leo.
Edwin, un poema así bien profundo para todas y todos. Ok, poema y la gente se quedó en casa. Y la gente se quedó en casa y leyó libros y escuchó y descansó e hizo ejercicio e hizo arte y jugó. Dale. Disculpe que me dio por estornudar justo en ese momento. Tranquilo. Y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo y escuchó más profundamente. Algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban, algunos se encontró con su propia sombra y la gente empezó a pensar de forma diferente y la gente se curó. Y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosas, miserables, oportunistas, politiqueros sin miedo y sin corazón, la tierra comenzó a sanar. Y cuando pasó el peligro y la gente se unió de nuevo, lloraron sus pérdidas y tomaron nuevas decisiones, y soñaron nuevas visiones, y crearon nuevas formas de vida, y sanaron la tierra por completo, tal y como ellos habían sido curados. Muchas gracias, Edwin. Este es el poema entonces de Y la gente se quedó en casa. Ahora me gustaría que un voluntario diferente a Edwin nos ayude a leer la noticia, doble drama. ¿Un voluntario? Formadora. Está, aquí me aparece Darwin. Darwin, ¿me aparece en lista? Sí, buenos días. Buenos días, Darwin, adelante. Bueno, noticia, doble drama, duermen hasta 30 personas en una habitación y a veces no tienen para pagar la noche. Pese a que el gobierno prohibió desalojos por mora, en las últimas horas más de 1.000 personas en Bogotá quedaron en la calle por no tener para los pagadiarios. En un recorrido realizado por Noticias Caracol, quedaron en evidencia las condiciones de extremo hacinamiento en habitaciones de menos de 4 metros. Allí conviven al menos 30 personas, entre bebés de brazos, niños, mujeres embarazadas y hombres. Lidian con el hambre, la falta de trabajo y con el orden de algunos arrendatarios de estas habitaciones que se pagan al día y por persona. De sacarlos a la calle porque, como dicen, el que no paga, desocupa. Si nos sacan, ¿cómo nos aislamos? Eso es lo que nosotros queremos que el gobierno entienda. Nosotros trabajamos al día. Por lo menos yo canto en el Transmilenio y cómo hago si no puedo con esta situación de esta pandemia. Pero tengo mi mujer embarazada, dice un inquilino de pago diario. Por ello, la alcaldesa, Otro de ellos cuenta que cada noche debe pagar 6.000, pero debe ya 2 días, porque como no hay trabajo ni nada, en menos de 24 horas, 1.200.000 personas, 1.200.000 personas, en menos de 24 personas, 1.200 personas fueron sacadas a la calle en plena cuarentena en el centro de Bogotá y con ellas colchones, maletas y hasta bebés de brazos. La situación terminó en protesta que el distrito tuvo que contener. Por ello, la alcaldesa Claudia López lanzó un SOS al gobierno nacional, pues pese a la prohibición de desalojos por estos días, los casos abundan. Fuente Noticias Caracol. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias. Aquí la pregunta para ustedes sería, ¿qué les dicen esos textos a ustedes, ¿no? Para que se las respondan allá internamente en sus casas y que avancemos un poco en lo que es el ejercicio de escritura. Dijimos que era un ejercicio de lectura y escritura. Entonces, el ejercicio de escritura consiste en escribir un texto de 150 caracteres que nos permita reflexionar alrededor de la forma como las diferentes personas, de acuerdo con sus posibilidades, vivieron el confinamiento declarado por el gobierno en ocasión de la pandemia del COVID, que bueno, aún atravesamos. Y la idea es que publique su texto en Twitter con el hashtag experiencias en pandemia, ¿no? Y la invitación es a que todos leamos estos tweets que van a aparecer en Twitter, pero quien no tenga Twitter, pues los invito a publicar
publicarlos aquí en el chat. Entonces pensemos muy bien qué nos dicen estos textos a nosotros que acabamos de leer y tratemos de escribir una reflexión muy corta en 150 caracteres sobre esta experiencia. Entonces tenemos 5 minutos para escribir esta experiencia. Los invito a publicar en Twitter con este hashtag, pero también si desean lo pueden hacer aquí en el chat. Entonces todas y todos invitados.